En un almacén metálico se encuentra conformada por elementos o componentes en la cual hacen que esto funcione. Como número uno tenemos los parantes, que son diseñados para tener un uso dentro del sistema estructural. En este caso, cuando se habla de una construcción, estamos hablando de un estilo steel frame, pero cuando no es un estructural, entonces hablamos de un estilo de drywall. Además, los parantes se pueden aplicar para la construcción de muros portantes, vigas, columnas y etc. De tal forma, este se encuentra fabricado bajo la norma ASTM C645, que tiene que ver con la especificación estándar para perfiles de acero no estructural, y de tal forma cuenta con una certificación ASTM A653, que tiene que ver con el acero galvanizado. Característica. Como número uno, los parantes presenta esta característica sobre sus cargas que actúan sobre ellas, la cual es la carga del viento y la del propio peso de la estructura. Pero sin embargo, la fuerza del viento, al ser de una fuerza muy baja, se suele ignorar, y esto nos genera problemas al momento de realizar los cálculos estructurales. Bueno, como número 2 tenemos la solicitación. En este caso, la columna se encuentra bajo la flexocompresión, y esto se debe a que las cargas actúan sobre el elemento. Como número 3 está el esquema estático, y es común observar esto en las vigas simples o también en las vigas continuas. Ahora, como característica número 4 de los parantes, tenemos al dimensionamiento. Como primer punto está la dimensión a flexión simple, y para hallar esto se tiene la siguiente ecuación, que es el esfuerzo es igual al momento efectuar sobre el peso, que es menor al esfuerzo admisible de atracción. Y como punto número 2, que es la dimensión a flexión máxima, esto se halla mediante la fuerza máxima, que debe ser menor a 1 sobre 400. Continuando con la exposición, ahora se hablará acerca de los largueros. ¿Qué son los largueros? Son otro tipo de vigas y por ende son elementos estructurales. Se van a encargar de cubrir el claro o la distancia que existe entre los marcos, y se va a encargar también de transmitir las cargas que provienen de la losa o el techo, en este caso a otro elemento estructural, como una columna o un marco rígido. Generalmente se instalan con una separación de 1,20 a unos 50 metros, dependiendo del material que se esté usando. Por ejemplo, láminas metálicas, asbesto u otro material ligero. Ahora, viendo las formas o perfiles más comunes de los largueros, tenemos que para claros menos o iguales a 6 metros se presentan aquellos perfiles que presentan una lámina doblada en frío, es decir, cuando deforman a un elemento o material a temperatura ambiente. En este caso tenemos algunos en forma de C, también conocido como canal de Montaigne en C, tipo C, o bien en forma de Z, que viene a ser la más conveniente debido a las siguientes características. Hacemos un cuadro comparativo, vemos en el perfil tipo C las siguientes ventajas: fácil instalación, flexibilidad y versatilidad, es decir que flexibilidad puede doblarse con facilidad sin peligro a romperse, y versatilidad ya que se puede adaptar a distintas situaciones, por ejemplo climáticas. También presenta una ventaja como genera una estructura de soporte más liviano, secciones con alta resistencia y bajo peso. Por otro lado tenemos el perfil tipo Z. Tiene una fácil instalación, se puede traslapar, es decir, unir o empalmar. También no necesita soldadura, se puede atornillar a la estructura. Por su forma puede anidarse, es decir, puede albergar o incluir, se pueden incluir unos a otros, lo cual para almacenamiento o traslado es más conveniente porque ahorramos espacio. Y también es 10% más resistente que cualquier perfil tipo C. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las vigas. Una viga es un elemento lineal en el que una dimensión domina a las otras dos. Su modo de funcionamiento es casi completamente curvo, por lo que suelen adoptar una forma en la que ya conocemos, en un esfuerzo para obtener la mayor inercia y el mayor módulo de resistencia del material disponible, y en un esfuerzo por mejorar el rendimiento. Las vigas son sujetadores horizontales o similares a los techos con una ligera
pendiente que reciben las cargas verticales y las transfieren a puntuales o soportes para el trabajo del arco. La carga sobre la sección de la viga produce los siguientes esfuerzos, los cuales son el momento flector, esfuerzo cortante y torsión. Las vigas se clasifican en vigas simples, reforzadas y múltiples. Las vigas simples en general son más económicas debido a sus mayores propiedades mecánicas y su mejor rendimiento en empalmes y uniones para garantizar un grosor uniforme del ala. Los perfiles simples laminados tienen la ventaja sobre la viga armada, que para igual a la resistencia su costo es menor. Vigas múltiples son vigas formadas por dos o más perfiles interconectados mediante elementos de conexión como perfiles, presillas, tornillos, pasantes, etc., que solidaricen eficazmente los perfiles componentes. Otro tipo son las vigas reforzadas. El uso de láminas de metal o refuerzos planos de acero en estructuras metálicas es muy eficaz en el ahorro de materiales. Que un esfuerzo sea económico depende de su valor relativo de la chapa, el perfil y el cordón de soldadura. Los elementos de refuerzo más utilizados son las chapas o plata blanda. Estos son usados cuando queremos que el módulo de resistencia sea mayor que el existente en el mercado o cuando hay limitación de canto. Continuando con la exposición, llega a hablar de los pórticos. Los pórticos son sistemas estructurales que están formados por pilares y vigas, las cuales, ayudándose mutuamente, van a ayudar a resistir una carga, las cuales son uniones articuladas, significa que la carga va a ser vertical y que esto va a ayudar a mantener la estructura en pie. Continuamos con su clasificación. Su clasificación se basa más en ver cuántas columnas va a haber en su fachada. Y son 6. El distilo, que significa haber 2, el tetrácilo, que significa haber 4, el hexácilo, que significa haber 6, el octácilo, que significa haber 8, el decácilo, que significa haber 10 columnas, y el dodecácilo, que significa haber 20 columnas en su fachada. Continuando, tenemos su estructura. Como podemos observar en la imagen, es una estructura de un pórtico. Y también debemos tener en cuenta que la estructura principal de los pórticos, en su mayoría son de acero, va a estar conformado por columnas y vigas, las cuales harán que se formen pórticos y áreos también. Y en cuanto a su estructura secundaria, esto va a contar con rieles laterales, las cuales van a ayudar a soportar y a formar las paredes y correas que van hacia el techo. Como podemos observar acá, está en las puertas. Y continuando, las tipologías de pórticos y estructura metálica. La elaboración de los pórticos no solo se debe tomar en cuenta la forma de la cubierta, sino también el tipo de base, el nudo del hombro agustino y el tipo de dintel. El primero, que es el tipo de cubierta, se divide en 3 y estos van a ayudar a que los pórticos tengan mayor estética y más luminosidad. El primero, que es la cubierta de 2 aguas. Estos son construidos para luces de 15 a 50 metros, pero son más recomendadas y más eficaces para aquellos que van de 25 a 35. Nos dice también que su altura es la más adecuada entre 5 y 6, pero que va a depender también del edificio, si este puede ser más alto o también más bajo. Y su ventaja es que permite una mejor movilización y fabricación. Luego tenemos a la cubierta curva, que su uso es mayormente arquitectónico, como podemos ver, y también dice que sus fuerzas de compresión que trabajan alrededor de los soportes es lo que le va a permitir al arco que pueda cambiar las secciones a lo largo de él. También dice que este tipo de pórtico es generalmente su uso para los edificios pequeños. Y la cubierta poligonal, que es el tercero, se deben unir vigas que van a contar con inclinación, ya que al ser poligonal se va formando, entonces requiere curvatura. Y también en comparación de la cubierta curva, este tipo de cubierta es eficaz para para las grandes luces. Continuando con el segundo, que son los tipos de base o apoyo del pórtico. Son 3. El primero, que es el pórtico empotrado,
que ayuda a conseguir una mayor rigidez transversal frente a las fuerzas horizontales, y también dice que ayudará a que incremente el volumen del hormigón que se necesita en las cimentaciones junto a las bases de los pilares. En cuanto al pórtico de empotrado, nos dice que estos pórticos es en el nudo de la esquina de estos y en los desplazamientos verticales y horizontales donde aparece el momento máximo, el cual va a ser mayor que el pórtico bien empotrado. Y también dice que eso puede llegar a ser más costoso a comparación de los demás, es decir, a comparación del pórtico bien empotrado y del siguiente, que es el pórtico triarticulado. Y bueno, del pórtico triarticulado sabe que cuentan con una articulación adicional en la rótula del dintel y que sus momentos son mayores a comparación de los pórticos triarticulados, es decir, en cada uno va aumentando. Y su ventaja es que muestra más influencia nula en sus tensiones, en los asientos diferenciales de los apoyos y en las variaciones de temperatura. Y por último tenemos el tipo de dintel. Y para poder elegir un tipo de dintel es necesario que se evalúe cuál es la función de la unión que hay entre los pilares. Y para esto se llega a contar con las siguientes disposiciones, que son 3. El primero, que es la cercha o viga de celosía unida rígidamente a los pilares. El segundo, que es el cercha o viga de celosía articulada en los pilares, muy distinto. Y el tercero, que es la cercha o viga articulada, pero esta vez en un pilar y a la vez apoyada mediante una cizalladora en el otro. Ahora, los pórticos, estos son construidos con barras que son reforzadas con cartelas en el alero, o también con barras de sección que van a variar en toda su longitud. Y su costo. Actualmente se está llevando la reducción del uso de vigas de celosía. Esto debido al aumento que hay en el coste de la mano de obra, como también por el mantenimiento que se debe realizar a esto. Y eso sería todo. Muchas gracias.